Bueno, hoy vamos a seguir con Reyes. Hoy leí Reyes 5, 6 y 7. Tal vez fueron 3 capítulos de la Primera de Reyes, el libro Primera de Reyes. Bueno, en Reyes 5 básicamente Salomón hace un acuerdo con un rey que se llama Hiram y le pide que le suministre de materiales y de personal para, para la construcción del templo. Irán fue un acérrimo enemigo del reinado de David. Pero Salomón decidió hacer las paces con él y llegaron a un acuerdo. Ambas partes estuvieron de acuerdo. El rey Irán iba a proveer materiales, madera y trabajadores, y David le iba a pagar con comida. Y bueno, de esto, básicamente, ese es el resumen, pues, de lo que generalmente se acuerda. Y Irán obviamente está muy agradecido porque ve la sabiduría en Salomón y bueno, hay paz, pues, hay paz entre los dos reinados. En Reyes 6, ya Salomón comienza la construcción del templo como tal. Me llama mucho la atención que la palabra dice que no hubo ruido en el lugar donde se construyó el templo, ya que las piedras fueron talladas en un lugar o sea, como que fue, para traerlo a la actualidad, algo como prefabricado. O sea, se cortaron las piezas y solamente se ensamblaron, es decir, no se escuchó martillo ni ruido de herramienta que golpeara en el lugar. Algo bien interesante para la época. Dios también en Reyes se ratifica a rey Salomón que si él sigue siendo fiel, él va a mantener su promesa que en su momento también le hizo a su padre, que sería el Dios de Israel y que nunca los abandonaría, que siempre iban a contar con ellos, y una sucesión de reyes del linaje de David. Bueno, ya en Reyes 6 se comenta o se termina la construcción del templo. Duró 7 años la obra completa. Se empezó en el año 4 del reinado y se terminó 7 años después. En Reyes 7 ya Salomón construye su palacio, y bueno, con una gran, se describe con detalles la construcción. Es importante entender que en la construcción del templo se, se, se utilizaron muchos materiales de calidad. O sea, fue un trabajo de excelencia definitivamente, por lo que se muestra. Se pensó en hacer algo de excelencia para el Señor. Y de igual manera en Reyes 7 también él hace construir su palacio de esa misma manera. Algo glorioso con muchas habitaciones, pensando en todas las funciones que se iban a desempeñar ahí. Por ejemplo, había un lugar que era el Salón de Justicia, donde las personas llegaban con los problemas y el rey impartía justicia con su sabiduría, resolvía los problemas. Entonces había un lugar como ese y habían habitaciones personales, privadas, y todas se describe todo el detalle de toda la distribución interna del palacio. Del mismo modo, el mobiliario interno lo hizo con un alfarero, que el cual, bueno, utilizó materiales, como dijo, de calidad: oro, bronce,
forjados que construyó, o sea, todo lo que tenía que ver con el mobiliario interno de su templo y también de, perdón, de su palacio y también del templo, ¿sí? En el templo también hizo todo el mobiliario, en oro, en bronce, de verdad una cosa, se describe como una cosa espectacular. Querubines de oro con sus alas, y se describe el detalle, dimensiones y todo lo demás de los espacios, inclusive del lugar santo, el santísimo, todo lo que tiene que ver con la distribución interna de tanto ¿cómo se llama? Del palacio como del templo. Ya en el resumen o para cerrar lo que Dios más o menos, o sea, lo que más me llamó la atención y lo que Dios habló a mi corazón es que, bueno, primero que cuando se trata de Dios no se debe castimar en la excelencia. En la excelencia, o sea, se utilizó lo mejor, calidad. O sea, Dios no necesita o exige lo mejor. A pesar de que estuvo mucho tiempo con los israelitas en un lugar donde fíjese que había lo que él habitaba en un tabernáculo, que era algo bien modesto, si lo comparamos con el templo. O sea, no era una construcción, era una carpa que se movía de acuerdo a cómo ellos iban peregrinando. Y Dios nunca se quejó. Entonces ahora Salomón, cuando decide hacer el templo, lo hizo como, como debía hacerlo, pues, de excelencia. Eso es algo bien interesante. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que Salomón tenía 150.000 trabajadores. Fíjate que Salomón era una persona de mucha sabiduría. Bueno, la verdad que esto me llama la atención porque tiene que ver mucho con mi trabajo. Pero sí, tenía 150.000 trabajadores y tenía 3.600 capataces, es decir, supervisores, personas que supervisaban los trabajos. Es decir, que solo el 2.4% del total eran capataces. Y en la actualidad me llama la atención que hay empresas y hay organizaciones donde hay muchos jefes y pocos obreros. Y bueno, la persona más inteligente, más sabia, usó esa proporción, pues me parece interesante. Así que bueno, ese es el resumen. Muchas gracias.